a empezar. Y el día de hoy vamos a meditar justo en algunos aspectos de nuestro conocimiento de Dios. Hemos pasado ya algunas clases, por lo menos unas 20 clases hablando sobre quién es Dios, sobre su naturaleza. Hemos hablado un poco de estos atributos que de alguna manera nos describen cómo es nuestro Dios. Como recordábamos en cada clase, los atributos de Dios son formas en que nosotros describimos a Dios, son descripciones de las cualidades del ser de Dios. Así que hemos avanzado hasta el día de hoy, hasta el tema de la bondad de Dios. Hemos hablado acerca de qué significa la bondad de Dios, cómo esto tiene repercusiones para nuestras vidas, pero quisiera cerrar ya este curso hablando justamente de nuestro conocimiento de este Dios al que tanto hemos estudiado, al que tanto hemos dedicado horas de estudio, horas de clase. Así que, ¿cómo se conoce a este Dios? Hemos ya dado algunas pautas de estos atributos de Dios que ha revelado en su palabra y cómo es que llegamos a crecer en este conocimiento más profundamente, porque después de todas estas clases no nos pueden dar todo lo que es Dios y nadie, ningún maestro, ningún pensador, ningún teólogo puede alcanzar a terminar en un sentido de conocer a este glorioso Dios. Así que, ¿cómo lo conocemos? Y me gustaría que fuéramos a dos textos que se encuentran en Juan. Primero vamos al capítulo 1 versículo 18. No sé si Ángel me podrías ayudar a leerlo. Juan 1:18. Y yo voy a leer el capítulo 17 versículo 3. Primero vamos a ir con Juan, capítulo 1 versículos 18, por favor. ¿Tienes el versículo 18, Ángel? Adelante. Dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, te escuché un poquito lejano, pero sí se alcanzó a escuchar. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice el versículo 18, pero el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. En otras palabras, nadie puede y conocerá a Dios Padre si no es a través del Hijo. Es interesante, ya que este texto donde menciona que nadie ha visto a Dios y nadie lo puede conocer, a menos que sea conocido por el Hijo, esta idea de a Dios nadie lo ha visto jamás, excepto o únicamente lo revela aquel que el Hijo unigénito. Esta es una versión, por ejemplo, la Reina Valera usa este aspecto de el único Hijo, pero también puede ser traducido como el único Dios, monogenes theos en el texto. Pero la realidad es que nadie puede conocer al Padre si no es a través del Hijo de Dios. Alguna vez se le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre, se le pidió. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo se conoce a Dios? A través del estudio, a través de la erudición, y es cierto que esta respuesta puede tener parte de verdad, pero aún toda nuestra erudición, todos nuestros estudios, aún todo nuestro esfuerzo por conocer más al Trino Dios, serían infructuosos si primero no confiamos en Jesús, porque pudiéramos adquirir un conocimiento intelectual de Dios. Podemos incrementar o en un sentido a acumular datos sobre Dios, pero si no es a través de Cristo, si no confiamos en Cristo, ese conocimiento se va a quedar a un nivel intelectual, pero no va a penetrar a más allá, no va a ir al corazón y no va a transformar y no va a despertar amor por Dios y por su gloria. Eso es lo que básicamente es el estado en el que se encuentra Satanás y los demonios. Los demonios saben que Dios es uno y tiemblan, pero eso no les hace amarlo, eso no les hace glorificarlo. Eso no los motiva a vivir para su gloria, sino que ellos viven para su propia gloria. Así que, ¿cómo conocemos a este Dios? Y cuando hablo de conocer me refiero en un sentido amplio a conocerlo
íntimamente con el corazón, no solamente con nuestras mentes. Y únicamente a través de Cristo es que podemos tener esta relación con Dios. Por eso Juan 17:3 dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. En eso consiste la novedad de vida del creyente, en conocer a Dios y a Jesucristo por medio de Cristo. Es que conocemos al Padre. Por medio de Cristo es que tenemos acceso al Padre. Así que no es a través de nuestra erudición, es a través de poner nuestra esperanza en Cristo y en esa esperanza estudiamos, en esa esperanza nos esforzamos, en esa esperanza nos disciplinamos en el estudio bíblico. Pero va más allá de un conocimiento meramente informativo. Es un conocimiento relacional que involucra mente y corazón. Quisiera citar aquí ampliamente a W. Tozer, que es uno de los mm, teólogos del siglo pasado, que si bien no podemos estar de acuerdo quizá en todas las cosas que dice, sin embargo, lo que escribe sobre Dios creo que es muy útil siempre. El clásico libro El conocimiento del Dios Santo es uno de los libros que se leen en todas las tradiciones evangélicas, o por lo menos en algunas tradiciones, sin importar cuáles sean. Este libro podemos ver que tiene mucha riqueza doctrinal. Y dice Tozer que no se puede obtener conocimiento de este ser, está hablando obviamente de Dios, solo por medio del estudio. Ese conocimiento nos viene por una sabiduría de la que el hombre natural no conoce nada, ni puede conocer nada porque se discierne espiritualmente. Conocer a Dios es a un tiempo lo más fácil y lo más difícil del mundo. Es fácil porque no se gana ese conocimiento a base de duro trabajo mental, sino que es algo que recibimos gratuitamente, así como los rayos del sol caen gratuitamente sobre un campo abierto. También el conocimiento del Dios Santo es un don gratuito para los hombres que estén abiertos a recibirlo. Con todo, este conocimiento es difícil porque hay unas condiciones que cumplir y la obstinada naturaleza del hombre caído no se siente nada bien con ella. Este texto puede ser un poco quizá polémico, lo que escribe aquí Tozer. Pero tiene algunas verdades que quiero resaltar. En primer lugar, que este conocimiento, el conocimiento de Dios, no solamente se obtiene a través del esfuerzo académico, a través del arduo trabajo del estudio, sino a través de la gracia que el Espíritu Santo nos da cuando vamos a las Escrituras y podemos leer el texto bíblico, cuando vamos a las Escrituras y meditamos en ellas y el Señor nos da luz, nos da entendimiento para poder comprender los misterios de la Escritura. Pero todo esto es a través de Dios, todo viene de Dios. Aun si tú eres un erudito bíblico, y gloria a Dios si lo eres, necesitamos más eruditos bíblicos que puedan traer dirección, traer alimento a la iglesia, pero aún así, siendo un erudito bíblico, dependemos del Espíritu Santo en toda nuestra labor de principio a fin, ya sea que estés escribiendo en un artículo, ya sea que estés escribiendo un libro, dando clases, predicando, necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu Santo para poder comprender estos misterios, estas verdades, porque aunque estas verdades, algunas de ellas podemos entenderlas en un sentido teórico, sin embargo, para ser saboreadas, disfrutadas en el corazón es necesaria la obra del Espíritu Santo. Por eso dice la primera carta de Juan, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan, dice aquí, que nadie les enseñe lo que es la verdad. Y aquí pudiera parecer un poco contrario a otros textos, como por ejemplo Efesios, ¿no? Donde Pablo dice que Dios ha dado dones a los hombres, pero que ha dado ministerios a la iglesia. Uno de esos ministerios es el ministerio de maestro. Así que parece a grandes rasgos que en un sentido hay una contradicción en estos textos, ¿no? Como que nadie me debe enseñar lo que es la verdad, y sin embargo Dios levanta pastores, Dios levanta maestros para que nos enseñen la verdad. Y el texto se justifica de la siguiente manera, no es que no necesitamos maestros, no es que no necesitemos dirección doctrinal. Lo que solamente necesitamos para entender, abrazar y saborear la verdad es la obra del Espíritu Santo. Eso ningún maestro lo puede crear, eso ningún maestro lo puede
hacer que suceda en el corazón del hombre. Solamente el Espíritu Santo, cuando abre nuestros ojos espirituales, es que podemos abrazar las verdades que nuestros oídos escuchan, quizá de nuestros maestros, pero la única forma en que podemos ver la verdad, aprender la verdad y abrazarnos de ella es a través del Espíritu Santo. Así que necesitamos maestros, pero la obra al final es del Espíritu Santo. Los maestros hablamos a los oídos, pero el Espíritu Santo habla al corazón. Continúa diciendo Juan, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad y no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Así que fíjense, estas verdades, y quiero que notemos algunas cosas en este texto. Dice que el Espíritu Santo no está fuera de nosotros, Él vive dentro de nosotros, es un texto claro. Dice, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues Él, el Espíritu Santo, nos enseña esta verdad. Él les enseña, lo que les enseña es verdad. Así tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Fíjense cuál es el propósito de que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y aquí parece que Juan está haciendo eco de las palabras de Jesús cuando le dijo a los discípulos, y el Espíritu de verdad, el Consolador, el Paracleto, les guiará a toda verdad. Ahora, ¿cuál es el propósito? De que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad de Dios. ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente? Y aquí quizá voy a dejar en la descripción un video, donde, más bien un artículo donde explico qué es la iluminación del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿por qué es importante justamente esto? ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos enseñe la verdad y no la mentira? ¿Cuál es el propósito? Para que tengamos o permanezcamos en comunión con Cristo. Decía John Owen, uno de los puritanos, tenemos comunión con Dios a través de las doctrinas que contendemos o que defendemos. Tenemos comunión con Dios. Es decir, la doctrina no tiene otro propósito sino el profundizar en nuestra comunión, en nuestro entendimiento, en nuestra relación con el Trino Dios. Ese es el propósito final. El propósito final no es nuestra gloria, no es solamente la acumulación de más datos teológicos. El propósito final de toda doctrina, de toda teología, de todo estudio, de todo arduo trabajo a nivel académico, formal e informal, es que permanezcamos en la comunión con Cristo, que profundicemos en nuestra relación con Cristo. Así que las personas más preparadas, las personas que más estudian sobre Cristo, sobre el Señor, deberían ser más aquellas que son conscientes de la relación preciosa que tenemos con Cristo. Entre más erudición, más intimidad. Entre más conocimiento, más pasión. Entre más verdad poseemos, más amor deberíamos tener. Porque la doctrina, su función principal es darle la gloria a Dios al profundizar en nuestra relación y comunión y unión con Cristo. Eso no quiere decir que el conocimiento nos pone en comunión con Cristo. No, no, no. Lo que nos pone en comunión con Cristo es su obra perfecta en la cruz. Pero el conocimiento nos hace profundizar en las riquezas gloriosas que tenemos de nuestra comunión con Cristo. Así que el estudio no apaga la espiritualidad, como algunos dicen. El estudio aviva nuestra relación con Dios. El estudio aviva nuestro conocimiento de Dios. Obviamente, esto en dependencia del Espíritu Santo. El conocimiento que va al corazón despierta más amor por Dios. Nos hace fortalecernos en nuestra comunión con Cristo. Hace que nuestros corazones se inflamen de amor por el Salvador precioso que tenemos. Es por eso que Pablo oraba en Efesios. Acompáñenme, Efesios capítulo, vamos a leer el capítulo 1, versículos 20 22. Vamos al versículo 16. Que le está hablando, capítulo 1 de Efesios, versículo 16. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso
Y dice el versículo 15 que ha oído de su fe en el Señor y de su amor para con todos los santos. Y el versículo 16 dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su gracia, herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Quiero que notemos algunas cosas acá. Pablo ora para que sus ojos espirituales sean alumbrados, alumbre su entendimiento, Dios, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado y cuáles son esas riquezas de gloria entre los santos. Fíjense, Pablo ora que el Señor abra el corazón, el entendimiento de la iglesia de Éfeso para que conozca qué es lo que tiene en Cristo. Así que cuando nos acercamos a nuestro estudio de Dios sobre el Señor, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, no debemos pensar que es a través de nuestra agudeza intelectual que podemos penetrar en los misterios divinos, sino es a través de la dependencia y de la obra del Espíritu Santo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y la herencia, las riquezas que tenemos entre los santos. Así que es lo que se requiere entonces, ahora que estamos terminando este estudio para crecer en el conocimiento de Dios. Todo esto es en dependencia del Señor, en dependencia de la iluminación del Espíritu Santo. Y como les he dicho, les voy a mandar este artículo donde explico esto, esta realidad importante, por qué es la iluminación del Espíritu Santo, por qué es necesaria. Ahora, habiendo dicho esto, hay algunas condiciones importantes, algunos aspectos, algunas características que nos van a ayudar a crecer en el conocimiento del Señor y quizá pudiéramos pensar en algunas que no van a estar en la pantalla, pero las que he elegido son, creo, una de las cosas que no hablamos, pero que son esenciales. A veces pensamos que para crecer en el conocimiento de Dios solamente necesitamos un ordenador, el chat GPT, o libros, lo cual es importante. Desde luego, tener una computadora te va a facilitar muchas cosas. Tener una biblioteca enriquecida te va a también ayudar bastante a tener recursos, pero hay cosas también importantes que se requieren para crecer en este conocimiento. Y la número uno quizá no es tan popular, pero es vivir una vida santa y apartarnos justamente del pecado. Y aquí es algo muy importante porque no relacionamos a veces nuestra vida de estudio con nuestra vida privada o personal, pero creo yo firmemente que entre más nosotros nos apartamos de Dios a un nivel privado, en nuestros corazones, teniendo pecados ocultos, no apartándonos de ellos, creo que Dios no tiene por qué revelarnos o iluminarnos más su palabra cuando lo poco que sabemos o lo mucho no lo hemos aplicado y lo estamos despreciando con una vida contraria a lo que decimos creer. La creencia de que los hombres llevan una vida confirmadamente mala no pueden llegar a conocer al Dios Santo no es algo nuevo propio de la religión cristiana. Porque, ¿cómo te puedes explicar que una persona reciba más conocimiento del Señor, más iluminación de su palabra, si lo que tiene, en lugar de hacerlo, en lugar de llevarlo a cabo, no lo vive en lo absoluto, no desea a Dios, no vive para Dios, no quiere glorificar a Dios? ¿Cómo puede pensar esta persona que Dios le puede dar más entendimiento sobre su palabra? Debe haber una consagración de nuestras vidas a Cristo. Creer en Cristo comprende un apego volitivo de la voluntad, emocional a Él, también afectivo, y sobre todo deseamos obedecer lo que leemos. Pero fíjense, esto no es una forma de en algún sentido de chantajear a Dios. Si yo vivo para ti, Dios, Dios, tú me debes dar más conocimiento. No, la obediencia no es un chantaje. La obediencia es una respuesta agradecida a lo que Cristo ha hecho por nosotros. La obediencia del cristiano no surge del temor o del orgullo, y lo he hablado en otras ocasiones con ustedes. Hay personas que no son cristianas y que viven vidas morales aparentemente intachables, ¿no? No roban, no matan, quizá no son personas que la sociedad catalogaría como pecadoras, pero lo siguen siendo porque pueden
puede ser que su vida moral o su vida moralista sea guiada por el temor o el orgullo, el temor a ser aprehendidos por la policía, por ejemplo, si nos encuentran robando, o el orgullo de qué va a pasar si las personas se enteran de que robé o de que maté o de que engañé a mi esposa. Eso es lo que mueve muchas veces a personas no cristianas. No es tanto la gloria de Dios, y ni siquiera es la gloria de Dios, ni amor por Cristo, sino por amor a sí mismos, a su comodidad, a su propia gloria. Así que la obediencia del cristiano es una consecuencia no al temor, no al orgullo, sino al amor agradecido que ese hombre, esa mujer se sabe amado por Cristo con ese amor sacrificial de la cruz. Es por eso que en respuesta a este precioso sacrificio, nosotros vivimos vidas santas o luchamos por vivir vidas santas. ¿Por qué? No por miedo a Dios, sino por amor a Él principalmente. Así que mientras más nosotros entendamos este amor precioso que tenemos en Cristo, nuestra obediencia y consagración desde luego va a ser más comprometida. Y mientras surja esto es como un círculo, Dios nos va enseñando más, vivimos para Él. Y desde luego que todos nosotros sabemos más cosas de las que podemos vivir, sin duda. Sabemos demasiado muchas veces, pero no vivimos eso que sabemos. Debemos de rogarle al Señor que nos ayude a vivir aquello que estamos conociendo, aquello que estamos comprendiendo más de su palabra, que nos ayude a poner nuestra esperanza otra vez en Cristo. Necesitamos reconocer que hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para Dios en Cristo Jesús, andando en el Espíritu Santo. Si quiero crecer en el conocimiento del Señor, debo saber que vivo para Él. No solamente mis días domingos o mis estudios devocionales son de Él. Aún mi estudio académico, ya sea como teólogo o estudiante de teología, debe estar en consagración a Él, viviendo para Él, sabiendo que mi vida ya no pertenece a mí, sino para aquel que murió por mí. Así que reconocer que ahora vivimos para Dios también es una característica clave o elemento fundamental para seguir creciendo en este conocimiento. Y bueno, es que deberíamos descansar en el Evangelio. Debemos descansar en Cristo, sabiendo que podemos conocer a Dios únicamente porque estamos en Cristo Jesús. Y esta verdad gloriosa del Evangelio debería motivarnos a conocer más al Señor del pacto, el Señor que nos ha amado, nos ha salvado con un amor redentor, con un amor incondicional, con un amor sacrificial. Y también otro elemento importante es que debemos practicar el arte de la meditación. Y no estoy hablando de la meditación en el yoga o donde pones tu mente en blanco, no, es una meditación profunda en las escrituras. ¿Y cómo se medita en las escrituras? No solamente es leyendo un texto al día, leyendo una porción rápidamente antes de ir al trabajo. Meditar requiere tiempo, meditar requiere sentarnos, orar y meditar en el texto. ¿Qué significa esto de meditar? Es leer el texto, pero hacerle preguntas al texto, permanecer en el texto, releerlo una y otra vez y quizá ir a otras versiones, quizá ir a otras Biblias y poder leerlo en otra versión, poder hacer anotaciones y preguntarnos, ahí quedarnos en ese texto sin ir demasiado rápido. Por eso es que en lo personal tengo una, vamos a llamarle así, cierto recelo, cierta antagonía a los planes de lectura anual, ya que los planes de lectura anual, no todos, pero algunos te piden leer 4 o 5 capítulos o hasta más diario. Y está muy bien si tienes el tiempo para leer 5 o 6 capítulos diario y además meditarlos, pero creo que es muy difícil para la mayoría de nosotros tener un espacio en el día, por lo menos media hora, 40, 50 minutos, y meditar en 5 capítulos creo que es muy complicado. Así que por eso yo tengo de alguna manera me mantengo a distancia con los programas de un año, porque yo lo he intentado varias veces, lo he logrado pero no he meditado en lo que he leído, por ir apurado, por cumplir en mi día, por cumplir el orden de los textos que debo de leer cada día. Y me he visto muchas veces en apuros porque justamente ya toca el siguiente día y yo solamente leí 2 capítulos del día anterior y los 3 capítulos dije mañana los medito. El asunto es que mientras más pasan los días, pues más se va cortando en un sentido mi tiempo y también se va aumentando los textos que debería yo leer y meditar.
Así que, ¿qué recomendaciones yo les doy para poder meditar en la palabra? Que no solamente, como he dicho, lean una vez, sino que lean quizá dos o tres veces ese mismo texto, le hagan preguntas al texto, vayan a otras versiones, vayan a esos textos que más les hayan llamado la atención, subrayenlos si es que ustedes rayan sus Biblias, como yo sí subrayo mucho, y mediten en ese pasaje otra vez, vayan a otras versiones, escudriñen lo que el texto dice. Oren el texto, pidan al Señor que les ayude a entender el texto y no avancen tanto, quizá. Algunos días leerás un capítulo, algunos tres, cuatro, pero no es tanto la cantidad, sino la calidad del tiempo que pasamos leyendo lo que vale en la meditación. Así que la meditación no solamente es una pasada por superficialmente al texto, sino es tratar de profundizar en el texto, profundizar en lo que dice Dios, en lo que Dios ha revelado. Esto es meditar. La meditación en este caso no es dejar la mente en blanco para que nos imaginemos lo que queramos, no. La meditación en este caso es tener un tiempo considerable, como he dicho, mínimo media hora para poder meditar en la palabra de Dios, para poder orar la palabra de Dios, para poder consultar otras versiones. Y un último paso que creo es importante en este proceso de meditación es la oración, pero también quizá en esa oración puedas escribir en un diario lo que tú estás viendo del texto. Es como si reflejaras tus pensamientos, lo que tú estás leyendo, lo que tú estás aprendiendo. Y eso, al momento en que tú estás escribiendo, también aprendes, meditas, escoges palabras e ideas que a veces son fortalecidas únicamente cuando las escribimos y termina adorando al Señor, cantando un himno, cantando un salmo. Y de esta manera creo que una meditación sencilla, pero una meditación profunda, nos va a ayudar a crecer bastante en el conocimiento que tengamos del Señor. Esto es importante. Otro aspecto necesario para esto es servir a otros con el conocimiento adquirido. Desde luego que aquí hay muchos más elementos que pudiéramos hablar, como leer, ¿no? Leer otros libros, además de la Biblia, constantemente leer por lo menos media hora diaria un libro sobre teología, sobre Dios, sobre hermenéutica, sobre historia de la iglesia, sobre exégesis, también, ¿por qué no un libro de apologética, etcétera? Estar constantemente adquiriendo más conocimiento, pero por lo menos que sea unos minutos que apartes todos los días y dirás, ¿qué diferencia puede hacer media hora o una hora diaria a leer? Realmente no hace mucha diferencia, lo hace, porque si tomas todos los días del año, por lo menos ya leíste más de casi 400 horas, ¿no es cierto? O si es media hora, ya leíste unas, no sé, 175 horas. Es decir, que a lo mejor hoy no hace la diferencia, pero en 1 o 2 años verás la diferencia. Así que disciplinarnos en la lectura también de otros libros que nos puedan alimentar, además de sobre todo las escrituras, nos va a ayudar bastante. Pero otro aspecto y algo que he aprendido a lo largo de los años, y llevo por lo menos unos 12 años enseñando, y es que a- para aprender más hay que enseñar más. Para aprender hay que enseñar. Ese es un principio, no sé si sea un principio universal, pero yo lo he visto en diferentes charlas, entrevistas, que muchos maestros o personas que tienen cierta influencia en cierto campo de conocimiento recomiendan mucho que cuando nosotros estamos aprendiendo, una de las maneras de fortalecer este conocimiento es dándolo a otros, es enseñándolo. Fíjense lo que cierto autor dice. Este bienaventurado conocimiento no se nos da para que lo disfrutemos egoístamente. Mientras más perfectamente conozcamos a Dios, más sentiremos el anhelo de convertir el conocimiento que acabamos de encontrar en obras de misericordia hacia la humanidad sufriente. Todo conocimiento intensificado por Dios comenzará pronto a afectar a los que nos rodean en comunidad cristiana. Y nosotros debemos buscar conscientemente oportunidades de compartir nuestra luz creciente con los demás miembros de la casa de Dios. Y esto, como les he dicho, tiene un efecto muy importante cuando nosotros estamos aprendiendo. Enseñar a otros también me permite saber qué tan profundo es mi conocimiento, porque una de las maneras en que podemos detectar a un buen maestro de un mal maestro es aquel que al final de su clase podemos decir, aprendí esto y aquello. O salí tan inspirado que voy a seguir conociendo al Señor en esta área. Seguiré comprometiéndome en mi vida de esta manera. Es decir,
al final de la conversación clase, no solo hay un ya cumplí con la clase, sino hay una inspiración o una claridad sobre ciertas áreas que no tenía antes claridad. Y un buen maestro no se distingue por su lenguaje rimbombante o sofisticado, sino por su lenguaje sencillo, pero aún con su lenguaje sencillo nos ha hablado verdades profundas. La sencillez no está peleada con la profundidad, más bien tú puedes conocer que un maestro sabe, que conoce el tema cuando no le cuesta o si le cuesta, por lo menos lo hace muy bien, muy sencillo el transmitir esa idea o esa verdad. Así que el examen final de un buen maestro no es la palabrería o verborragia o palabras sofisticadas que pueda expresar, sino la manera en que enseña cosas profundas, difíciles probablemente, pero con una sencillez y una claridad que tú podrías escucharlo más y más tiempo. Y cuando enseñas, curiosamente te das cuenta de eso. Cuando te haces bolas, cuando no sabes qué decir, cuando te sí, te viene como este bloqueo mental, te das cuenta que probablemente no has profundizado lo suficiente en ese tema que estás enseñando y es hora de volver, es hora de estudiar, es hora de fortalecer los estudios. Así que esto, nuevamente, no es algo menor, creo que es bien importante que podamos usar el conocimiento que estamos adquiriendo para bendecir a otros hermanos. Fíjense lo que dice Agustín de Hipona respecto a esto. En primer lugar, para comprender algo de los misterios de Dios, es necesario tener en el corazón temor de Dios y buena disposición. Y esto es algo que vamos a ver en los padres de la iglesia, no solamente latinos, occidentales como Agustín, sino también vamos a ver esto en los padres orientales. Estas personas decían justamente eso, que para que tengamos más luz y entendimiento deberíamos crecer, no solamente en esta hambre inquisitiva, en este morbo intelectual sobre Dios, sino más bien que nuestros corazones, cada vez que se acerquen a Dios, debemos acercarnos con reverencia y con el deseo de que eso que estamos aprendiendo lo podamos vivir, que lo podamos llevar a la vida práctica y no solamente que Dios sea un mero objeto de conocimiento, como si fuera ahí un objeto más, un área de estudio más. No. Dios no es un objeto de estudio. Dios no es una rana de laboratorio que podemos abrir, disecar y conocer de alguna manera por sus partes, porque Dios no está compuesto de partes. Dios es simple, no lo podemos descomponer. Así que no nos acercamos a un objeto en un laboratorio, nos acercamos al Cristo viviente, al Dios de los cielos, al Dios trino y por lo tanto dice, si queremos comprender, dice Agustín, algo de este Señor, de ese misterio, es necesario que crezca el temor en nuestros corazones y una buena disposición, no solamente para aprender, pero también para vivir e interiorizar lo que nosotros estamos conociendo. Esto es sumamente relevante. Así que, ¿nos tengan alguna pregunta, alguna duda hasta acá, chicos? Yo todo bien, gracias. Todo bien, No perfecto. sé, ¿Todo bien? no sé. ¿Cómo Abril? No, no te escuché bien. Ah, que sí, mister, todo bien. Ok, ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué recomendaciones finales les puedo dar respecto a crecer en este conocimiento? Bueno, como les he mencionado, y disculpen que ando un poco agripado, por eso estoy así como enfermo. Bueno, realmente no estoy enfermo, es más como una alergia, pero bueno, o sea, todo bien. ¿Qué recomendaciones finales les podría dar para que crezcan en este camino de conocer a Dios, de hacer teología cristiana con la palabra de Dios? Hay algunas cosas que creo que son importantes como consejos finales. Uno de ellos es jamás perder la humildad y el deseo de aprender. Esto es importantísimo. Jamás dejar de aprender. Si piensas que sabes algo, si piensas que ya conoces ciertas cosas sobre Dios, no pienses que ya has hecho todo, que ya sabes todo, ¿no? Esto puede pasar
Perdónenme. Esto puede pasar sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Podemos leer un libro y pensar que ya es suficiente, que ya podemos enseñar a cualquiera, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de esto, de que jamás nadie se va a graduar de conocer a Dios. Jamás habrá un doctor en Dios. Puede haber doctores en historia, en teología histórica, puede haber doctores en filosofía, puede haber doctores en teología, pero jamás habrá un doctor en Dios. Jamás pudiera decir que está al nivel de decir ya domino el conocimiento de Dios de una manera perfecta o casi perfecta. Nadie. Ni siquiera nos acercamos. Nadie puede medir las profundidades del Dios infinito. Nadie puede entender la mente de una manera exhaustiva de Dios. Nadie. Así que siempre estar aprendiendo va a ser algo fundamental para su crecimiento en el Señor, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, siempre no olvidarte que tus estudios teológicos no solamente son académicos, también son espirituales, son devocionales. Cuando entras a una sección, a alguna librería cristiana, ves ahí como la sección libros devocionales, literatura académica. Esos títulos los detesto profundamente, porque aún la literatura académica cristiana debe ser devocional. Aún los libros grandes, estos de teología, deben leerse devocionalmente. Es decir, deben leerse con la finalidad de que nuestra piedad, nuestra adoración, nuestro amor por el Señor crezca. Y no solamente cuando hay libros esencialmente devocionales, sino aún libros, de esos libros difíciles sobre Dios, sobre la teología, deben leerse en adoración, para adorar a Dios y no solamente para incrementar el tamaño de nuestro cerebro. Entonces, en primer lugar, humildad, siempre estar aprendiendo. En segundo lugar, leer con devoción, con adoración para la gloria de Dios. Y desde luego que esto irá acompañado y endosado de una vida de oración, de búsqueda del Señor, de no depender de sus fuerzas, de su agudeza intelectual, sino de la gracia del Señor. Y por último, la disciplina constante. La disciplina es cuando debes de hacer algo que a lo mejor en este momento no tienes ganas de hacer, pero que es necesario. Aunque digas, este día no me quiero levantar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a estudiar, no quiero levantarme a leer la Biblia, no quiero levantarme a orar, claro. El asunto es que hoy se nos dice que si no quieres hacer algo, si no te da la gana, no lo hagas, porque al final es tu comodidad, es lo que tú quieres, lo más importante. Eso te destruye, eso te carcome, eso te hace quedarte estancado. Sí, habrá cosas que no querramos hacer. Habrá veces que no querramos levantarnos y leer, estudiar y orar, pero disciplina, chicos, es lo que hace la diferencia. Personas que dicen, no, yo me gustaría algún día ser maestro, ser un teólogo, pero solamente son deseos, porque no aplican y no se esfuerzan hoy. Están viviendo el sueño de alguien más, pero no están haciendo hoy lo que deberían hacer para alcanzar ese objetivo, para crecer en este conocimiento del glorioso y trino Dios. Así que no se rindan, dependan del Señor, profundicen en el Señor. Y creo que en esta actitud de humildad y dependencia del Señor podemos crecer cada vez más en Cristo. Así que bien, vamos a ir cerrando esta clase. ¿Hay alguna pregunta, comentario o duda, chicos?